¿Qué tal, amigos del colectivo? Buenos días. Aquí parte del colectivo Sonorenses y Reporteros Sonorenses AC, desde el restaurante El Güero Roche de Hermosillo, Sonora, México. Para cuando lleguen en la repetición, sepan quién es, dónde estamos. Está con nosotros el invitado especial, el presidente, consejero presidente, diputado presidente de la 64 legislatura del Congreso de Sonora, Omar de Vehículos. Buenos días, licenciado. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Es la primera del año, más adelantito, sobre todo de pequeños temas, muchas secretarias que están pasando, e inéditos, como diría Gay, sobre todo hace unos días hicieron un porrazo, casi se llevó ahí en el Congreso. Pues les comento un poquito, el tema de la mecánica ya ha estado 3 veces, pones un tema en la mesa, lo comentamos y hacemos preguntas y respuestas, ¿te parece? Claro que sí. Y si no se la sabe, preguntas y ahora sí. Si no, nos estaremos, nos llegamos y respondemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a ustedes, a quienes nos siguen en las redes sociales. Agradecemos la oportunidad de platicar con ustedes. Bienvenidas las preguntas, las dudas, comentarios que lleguen en este momento y hacia adelante. Creo que es lo he dicho siempre, ¿no? La responsabilidad de quienes estamos en la función pública de informar es parte fundamental de la rendición de cuentas. Agradecerles la oportunidad de estar con ustedes y arrancando el año 2025 en esta dinámica de platicar qué es lo que está sucediendo en el Congreso y por qué es importante lo que está pasando en el Congreso. Estamos en la 64 legislatura. Estamos en la 64 legislatura que inició el 1 de septiembre de 2024, que inició un proceso de receso del 15 de diciembre al 31 de enero y que no hemos dejado de estar trabajando. De manera muy resumida, me gustaría comentar algunos temas aquí. De la 64 legislatura, pues fueron ya 15 reformas constitucionales que el Congreso del Estado de Sonora ha discutido y ha aprobado, reformas constitucionales en diferentes materias. Creo que cada una tiene diferentes alcances que vale la pena comentar. La reforma del Poder Judicial, la reforma en materia de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, la reforma a la Guardia Nacional, la reforma en materia de salarios mínimos, la reforma que rescata el transporte ferroviario, que hace que el Estado mexicano retome el eje rector de la política pública de cómo se utilizan las vías de ferrocarril de nuestro país, y no como estaban anteriormente nada más en manos de privados. El tema de las empresas estatales para fortalecer las empresas generadoras de energía de México. La reforma constitucional en materia de bienestar, que profundiza el acceso a los derechos, particularmente de pensiones a mujeres entre 61 y 64 años, personas que tienen alguna discapacidad. La reforma constitucional en materia de vivienda, que la vivienda sea realmente un derecho en la Carta Magna y que todos los órganos de gobierno trabajen de manera coordinada y obligada por la Constitución para garantizar el acceso a la vivienda. Una reforma muy importante es la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, que la igualdad entre hombres y mujeres, la equidad que se dé, no sea nada más de voz, sino que realmente la Constitución y las reformas que deriven de todo ello garanticen que se reduzcan las brechas entre hombres y mujeres en cuanto a salarios, acceso a oportunidades y demás. Unas reformas adicionales que creo que es muy importante es la reforma constitucional en materia de bienestar animal. A nivel nacional, la reforma constitucional, si no lo tienen en el radar, recordarles que para Sonora es muy importante porque además Sonora fuimos el primer estado en todo el país en avalar esta reforma constitucional en cuestión de la prohibición al maltrato animal, que viene a respaldar la reforma que sucedió entre septiembre y octubre, que se modificó anteriormente el año pasado, de la reforma de la Ley de Bienestar y Protección Animal en el estado de Sonora. Polémica. Entonces fue muy polémica, particularmente por el tratamiento que se le da a la pelea de animales, particularmente la pelea de gallos, que se pospuso 3 años más la entrada en vigor de ese tema en particular, pero teniendo una reforma constitucional que prohíbe el maltrato animal, da los elementos necesarios para que sí o sí se elimine en el estado de Sonora esa práctica, que es importante que se dé esa transición, repito, de quienes se dedican de manera legítima a esta parte económica a través de las peleas de gallos y demás, que podamos ayudarles a transitar una actividad económica igual o mejor, pero que no suceda en el estado de Sonora actos de crueldad
que culturalmente nosotros lo vemos normal porque es cultura y estamos muy familiarizados y familiarizados los gente de Sonora a decir, oye, pero ¿qué tiene de malo que se peleen dos gallos? Y se han peleado toda la vida, ¿no? Y nacieron para morir, nacieron para pelear, y esa tiene solo de su película, ¿no? Nacidos para morir, para hacer los caldos. No, pero no es un tema menor y no me mofo ni tampoco me burlo de la cultura sonorense, es arraigo cultural de Sonora. Pero también crear una nueva cultura de relación con el medio ambiente y con los animales, pues toma tiempo y hay que acompañar. Otras reformas constitucionales fue la reforma en materia de seguridad que le da mayores facultades a la Secretaría de Seguridad Pública, la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa que da un tratamiento particularmente al tema de las drogas sintéticas como el fentanilo, la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica que tiene que ver con la desaparición de 7 órganos autónomos y la reorganización de esas funciones en la Administración Pública Federal, y que tiene impactos en Sonora también, particularmente con el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, el ISAI, porque es un órgano muy similar en sus funciones a lo que era el Instituto Nacional de Acceso a la Información. También tenemos la reforma constitucional en materia de protección de la salud. Y comentarles, lo más relevante de que se vivió en los recientes meses fue el nombramiento del titular de la Fiscalía Anticorrupción, se nombraron titulares de órganos internos de control de la Fiscalía, del Instituto Estatal Electoral, del Tribunal Estatal Electoral. El Pleno del Congreso sesionó en Álamos. Ya tenía rato que el Congreso no salía de aquí de Hermosillo y fuimos a Álamos en el marco del 200 aniversario del gran estado de Centro Occidente. Éramos en el mismo estado y ahí se hizo un coloquio muy importante con cronistas de Sinaloa y también con el director general de Archivo del Estado, en el que es muy interesante plantear qué hubiese pasado si hubiéramos quedado en un solo estado, ¿no? De Sinaloa, o qué motivó la desaparición de ese gran estado y si realmente esos factores hubiesen permitido que nos quedáramos como un solo estado. Es muy interesante escuchar la historia de cronistas, historiadores y poner el contexto también, los antecedentes de la creación del estado de Sonora, que se da a partir de 1829 con la desaparición del estado Centro-Occidente. Se crea el estado de Sonora en aquel entonces. Se llevó a cabo también el Parlamento Abierto para Personas con Discapacidad, que fue el 4 de diciembre, un tema muy importante. Y fíjense, en el marco de ese tema, sí quiero subrayarlo aquí, que quizá pasó desapercibido, pero creo que fue un logro muy importante de la 64 legislatura. Todo el Congreso, las 33 personas que lo integramos, aprobamos por unanimidad una iniciativa que declaró que el Congreso lleve una leyenda para el resto de la legislatura, que es la leyenda 64 legislatura, la legislatura por la inclusión de personas con discapacidad. Y además la leyenda de la correspondencia, el 2025 de distintos poderes deberá llevar en 2025 esa leyenda. Y fue en el marco de este tema. Se celebró también la entrega de la presea al poderío de las mujeres, un total de 10 mujeres de diferentes aspectos que han estado transformando la vida pública de manera constante, que han estado en la lucha de diferentes trincheras. El Congreso les reconoció en esta segunda edición ese trabajo. También se aprobó pues, el presupuesto de 2025, tanto la ley de ingresos como el presupuesto del Estado de Sonora para 2025, y también las leyes de ingresos de los municipios, con la salvedad de que no se aprobó la ley de ingresos para el municipio de Hermosillo, ni tampoco para Mazatlán, porque Mazatlán no presentó una ley de ingresos porque el Cabildo no autorizó una ley de ingresos. Y hacia finales del mes de diciembre se aprobó la designación de un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, el doctor Adriel Córdoba, y también se aprobó la reforma constitucional en el Estado de Sonora de la reforma al Poder Judicial. Quise abrir con ese preámbulo para efectos de ilustrar al público que nos escucha y que ustedes viéramos aquí que refrescáramos la memoria de lo que pasó en los últimos 4 meses. Una actividad del Congreso de manera muy intensa, que definitivamente se ha marcado particularmente por reformas constitucionales, y la chamba que vendrá para este año es adecuar las reformas, las leyes locales en Sonora para pues, vestir la reforma constitucional.
¿Qué nos obliga las reformas constitucionales en Sonora? 1. La reforma del Poder Judicial. 2. La reforma a pueblos indígenas. En Sonora tenemos que hacer reformas en Sonora, porque tiene que ver con presupuesto, y eso va a ser un tema muy interesante, de cómo vamos a asignarle el presupuesto a leyes secundarias, pues. Lo que llaman leyes secundarias, que son reformas que no tienen que ver con la Constitución, sino las leyes que acompañan a la Constitución en materia de Poder Judicial, en materia de pueblos indígenas, en materia de prisión preventiva oficiosa, en materia de equidad sustantiva de género, también tenemos que hacer nuestra chamba, y en materia de bienestar. Entonces, esas reformas constitucionales obligan a que los estados hagan lo propio en sus leyes. Y bueno, también el tema de cuando se hace la simplificación administrativa, que desaparece el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pues ahora tendremos que hacer lo propio y velar por que siempre se mantenga el equilibrio en el acceso a la información. Entonces, la chamba hacia adelante sigue fuerte, pero particularmente en el mes de diciembre y ahora en enero, ¿qué está pasando en el Congreso? Ahora sí entrando en materia ahorita, enero 2025. Derivado de la reforma del Poder Judicial, nos obliga a que reformáramos en Sonora nuestra Constitución, y eso impacta a que tenemos que participar en diferentes aristas para organizar la elección de 2025, una elección extraordinaria de jueces y magistrados. La reforma del Poder Judicial lo que plantea es que quienes imparten justicia en Sonora, que son juzgadas, jueces y jueces, magistrados y magistradas, sean sujetas estas posiciones a elección popular, al igual que la parte nacional. Pero pues eso no sucedía en Sonora anteriormente, las leyes en Sonora no estaban adecuadas para ello. Entonces estamos trabajando en ir adecuando las leyes del Estado de Sonora para que eso suceda, y también trabajar para organizar los aspectos previos a que el Instituto Estatal Electoral se haga cargo de planear y ejecutar la elección extraordinaria de 2025-2027. Temas importantes a destacar. Número 1. La reforma al Poder Judicial implica la elección de juezas y jueces y magistrados y magistradas en Sonora. Segundo, la reforma al Poder Judicial implica que se crea un tribunal de disciplina judicial integrado hasta por 5 magistraturas, y se crea un órgano de administración que hace las veces de oficialía mayor, integrado por 5 personas, 3 que nombra el Poder Judicial, 1 que nombra el Poder Legislativo y 1 que nombra el Poder Ejecutivo. Ese es el total de 5 personas. La reforma al Poder Judicial indica que cada uno de los 3 poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, tenemos que integrar un comité con personas especializadas, de trayectoria intachable, 5 personas por cada comité, para llevar a cabo el proceso de selección de perfiles que habrán de postularse por cada poder para participar. ¿Qué es lo que se va a elegir en Sonora en 2025? Se van a elegir magistraturas y juzgados, no el 100%, y el resto será elegido en 2027, porque la Constitución o la reforma marca que entre 2025 y 2027 se hará el proceso de elección. Hay quienes decían, oye, ¿por qué no te llevas el proceso hasta 2027 y que se renueve en un solo evento el 100%? Yo también platicando con el Poder Judicial y observando también comentarios de especialistas como la Barra Sonorense de Abogados, la Barra Mexicana de Abogados, decían, oye, pues que el proceso sea gradual, ni el 100% en 2025, pero tampoco el 100% en 2027, sino que haya una gradualidad y que vayamos viendo también el aprendizaje. Para 2025, antes de entrar en los temas que siguen, ¿qué está en proceso lo que se va a elegir? El Congreso del Estado, el viernes pasado, el 10 de enero, hicimos un acuerdo de insaculación, es decir, tuvimos que elegir, establecer un mecanismo mediante el cual se eligiera con la manera más transparente y más justa qué posiciones, no nombres de personas, eso sí es muy claro. En el Congreso nunca hemos manejado nombres de personas que imparten justicia, sino las posiciones que van a ser sujetas a ser electas en 2025 y 2027. Y el Congreso tuvo que acordar, establecer un proceso, una mecánica que nos permitiera seleccionar esas posiciones del universo total de plazas que tiene el Poder Judicial de personas que imparten justicia. Por ejemplo, la Constitución dice que para el Supremo Tribunal de Justicia son 7 plazas las que existen. Es el universo total, o si nos ven a 7, son 7 en total.
De estas 7, la Constitución ya exceptuaba en un transitorio a la plaza que ocupa la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, para que sea sujeta de elección hasta 2027. Y la Constitución marca cómo se va a elegir la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia en función de los votos que tengan quienes sean electos y electas en esas posiciones. También la Constitución dice que tenemos que privilegiar las vacantes, las renuncias y las plazas que estén en procesos de jubilación. Al momento de que el Congreso lleva, y nos decía que hasta el 50, hasta 4, un total de 4 de 7 tendrían que ser. De ese primer capítulo, voy a hablar de 3 capítulos: el Supremo Tribunal de Justicia, tribunales regionales y jueces y jueces. En el primer capítulo, en este primer bloque, existen 7 plazas del Supremo Tribunal de Justicia. Una estaba exceptuada, te quedan 6. Al momento que llevamos a cabo en el Congreso el proceso de insacular, para elegir de estas 6 un total de 4, tenemos conocimiento que existían 3 espacios en renuncia. Por lo tanto, acordamos en el Congreso que estas 3 renuncias, esas plazas que van a quedar vacantes, sean las que se sometan a votación. Y hasta ahí llegamos. No nos fuimos con 4, quedamos nada más tenemos 7, exceptuamos una, tenemos 3 renuncias, y estas son las 3 plazas que van a pasar a ser electas en 2025. Lo mismo en los tribunales. Sonora tiene 13 tribunales regionales, 12 de circuito y 1 unitario. Sin entrar en los temas jurídicos, para términos prácticos existen 13 magistraturas. Automáticamente la Constitución ya exceptuaba a un tribunal regional unitario que tiene que ver con temas de niños, niñas y adolescentes. Esa plaza no entraba en elección 2025, sino hasta 2027. El universo son 12. De esas 12 teníamos que elegir 4. Pero para el 10 de enero ya teníamos conocimiento en el Congreso que 3 de esas 12 habían presentado renuncia. Por lo tanto, propusimos al Pleno del Congreso si era suficiente para dar por cumplido el precepto de la Constitución. 3 de 4, o hasta 4, entonces el 3 lo hacía. Y ahí cerramos, entonces no tuvimos que... 3 o 4. La Constitución decía hasta 4 del total, y al tener 3 en proceso de renuncias, esas 3 plazas son las que pasaron al proceso 2025, dejando el resto que están ahorita ocupadas hasta 2027. Serán electas 3, pues. Exacto. Entonces, del total de 13 magistraturas regionales, únicamente 3 van al proceso de 2025. Únicamente 3. ¿Cuáles son esas 3? Las que presentaron su renuncia. Las otras 9 pasarán a 2027. Y en materia de jueces y juezas, el Congreso llevó a cabo un proceso por bloques, diferentes materias: en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en materia mixta y en materia penal. En cada una de estas materias, el total de plazas ocupadas es distinto, y la Constitución nos obliga, o nos obligaba en ese momento, de que eligiéramos hasta el 50% del total. Entonces, lo que hicimos también, con base en la información que nos presentó el Poder Judicial, no es una información que generó el Congreso, es una información que el Poder Judicial nos envió por bloques. ¿Cuántos juzgados hay en cada materia? ¿Cuántos espacios hay? Y aquí quiero comentar un tema. Fíjense, la Constitución marcaba que debíamos de privilegiar renuncias, vacancias y también procesos de jubilación, además de otras excepciones que sea la Constitución. Por ejemplo, embarazadas. La Constitución no lo trataba, pero la Constitución sí trata el tema de juzgados laborales. En Sonora hay 119 plazas de juzgadores y juzgadoras, 13 de las cuales son laborales, y esas quedaron exceptuadas de la elección 2025. Desde la Constitución en 2025, ¿no? Entonces te reduce el universo a 109. Por eso no hablamos nosotros de juzgados, de jueces laborales, porque esos van hasta 2027. ¿En total cuánto vamos a hacer? En Sonora, del total de 119 plazas de jueces y juzgados, un total de 39 de 119 van a la elección de 2025. De un total de 119 que existen en Sonora, nada más 39 pasan a la elección de 2025. El resto van a 2027. ¿Por qué el resto no pasa a 2025? Uno, porque se exceptuaron los juzgadores laborales.
porque acordamos en el Congreso exceptuar a mujeres embarazadas y en lactancia. Disculpa, ¿estos 39 incluyen los magistrados? No, señor. No. Estos 39 son obviamente de juzgados y después de juzgados, más otros 3 de magistraturas regionales, más otros 3 de magistraturas del Supremo Tribunal. Estamos hablando de un total de 45 plazas. 45 es el total del universo de la elección. No. Ama la disciplina judicial, ¿no? Los 5 van a ser un total de 50. 55. De Les un voy a universo de repetir. 139, dijo. Voy a repetir. Ahí va. Ahí va. Una vez que recibimos la información del Supremo del Poder Judicial del total de espacios que ocupan, que están emitiendo justicia, el Congreso tenía que atender excepciones de diferente índole, ya sea que se marcaba la Constitución o que acordamos para exceptuar personas con discapacidad, personas cuyas familias tengan alguna discapacidad, hijos e hijas, personas, mujeres en lactancia o mujeres embarazadas. De todo ese universo seleccionamos los siguientes: 3 espacios del Supremo Tribunal de Justicia, 3 espacios de las 13 magistraturas regionales que tiene el Estado de Sonora y un total de 39 espacios de 119 juzgados que existen en Sonora, para un total de 45 espacios actuales. Se sumarán estos 45, 5 más, por un total final de 50 espacios a competir, Lo de disciplina judicial. que son 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Ahora, ¿por qué estamos reformando la ley electoral en Sonora? Porque el Instituto Estatal Electoral hoy por hoy no puede organizar una elección en materia judicial. La puede organizar para alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura únicamente. Entonces tenemos que darle el marco jurídico que corresponda al proceso de elección judicial. Y el Instituto Estatal Electoral tiene plazos muy establecidos, tiene un gran conocimiento, la verdad. Creo que hemos sido testigos de cómo el Instituto Electoral ha venido fortaleciéndose con diferentes consejeros y consejeras, con la participación de los partidos, con la participación ciudadana, y con los consejeros locales municipales. Realmente el Instituto Estatal Electoral es un instituto sólido y que ha sabido organizar elecciones cada vez mejor. Entonces ahora le estamos cubriendo de responsabilidades en esa materia. Hay quienes consultan, oye, jueces y juzgados, jueces y jueces, ¿va a haber paridad de género? Absolutamente. Porque quienes aspiran a una elección popular tienen que cumplir con las reglas que se marcan para quienes ya lo hacemos, quienes ya lo hicimos, ¿no? También para diputaciones, alcaldías, etc. Entonces, por eso es que se está discutiendo en el Congreso y el día de mañana se va a plantear la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, o una reforma electoral única y exclusivamente en esa materia. No estamos tratando en Sonora ni plurinominales, ni estamos hablando de independientes, ni estamos hablando de presupuestos a los partidos, absolutamente nada de eso. Todo tiene que ver con la organización de elecciones en materia judicial. Y en 2025 tenemos que trabajar los 3 poderes en coordinación con el Instituto Estatal Electoral para acercarnos más a los medios de información como ustedes, para que nos ayuden a comunicar a la ciudadanía sonora qué está pasando en 2025. 1. Va a haber una elección de jueces y magistrados en Sonora, además de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a nivel federal. Segundo, ¿cuándo es la elección? El 1 de junio. Tercero, ¿quiénes son las personas que van a estar en la boleta para ser sujetas de una elección? Cada uno de los 3 poderes en Sonora propondrá hasta 2 personas. Hasta 2 personas por cada puesto elegido. Si para el Supremo Tribunal de Justicia hay 3 espacios vacantes sujetos de elección, habrá 18 personas, hasta 18 personas en la boleta. 2 personas por cada poder, por cada puesto, son un total de 6 por puesto. Hay 3 puestos, 18. 50 por 6, 300. Personas, que es pues un número menor a lo que sucedió en la elección del 2024, porque pues las alcaldías, recordemos que la alcaldía, sindicatura, regidores, regidoras, diputaciones locales más plurinominales y demás, pues es una elección muy copiosa. Entonces se prevé que el Instituto Estatal Electoral, con la experiencia que tiene acumulada, puedan organizar una elección en los mismos términos que se organizan las elecciones ordinarias
electorales en Sonora. ¿Cuáles son los números en los que sea transparente, que participe la gente en la organización de la elección, en la ejecución de la elección, en la evaluación de la elección? Es porque se tienen que instalar pues, también multas y habrá que ver personas que vayan a contar esos votos. ¿Qué sigue? Es un tema importante para entrar a las preguntas y respuestas. Siguen en el mes de enero 3 temas muy importantes. Y digo enero porque vienen otras fechas hacia adelante, pero lo más inmediato sigue, que el día de mañana el Congreso discuta la reforma electoral. Segundo, sigue que el Congreso discuta la convocatoria mediante la cual los 3 poderes tenemos que integrar comités de evaluación y posteriormente la integración del comité de evaluación del Poder Legislativo, que tiene que estar integrado hasta por 5 personas. Entonces, esos 3 temas tienen que suceder en el mes de enero. A ver, ¿cómo La está eso? reforma, la convocatoria. Hay un proceso de selección de nombramiento de 2 representantes por cada poder. Eso viene después. Lo que es inmediato ahorita en el mes de enero, ¿qué tenemos que hacer el Congreso para que después se publiquen las convocatorias? Antes de llegar, yo veo la reforma al Poder Judicial en 3 grandes etapas. La primera etapa era la presentación de la reforma constitucional. La segunda etapa es todo lo que tenemos que hacer jurídicamente para que se pueda llevar a cabo una elección extraordinaria en 2025. Reforma judicial. La reforma electoral, los comités de evaluación, etc. Y la tercera etapa inicia con la publicación de la convocatoria que haga cada poder para aspirantes a competir. Ahorita estamos, digamos, en la segunda etapa. Ya pasó la primera etapa, que es la reforma al Poder Judicial. En esta segunda etapa intermedia, estamos en la etapa intermedia. La primera es la iniciación, viene la reforma al Poder Judicial. En esta etapa tenemos que organizar las leyes y los mecanismos para que se dé esa elección. Y la tercera etapa es todo el proceso de la elección. O sea que en este mes se va a lanzar la convocatoria para se programa que a finales del mes se va a lanzar. Bien. Entonces, ¿qué viene en el Congreso en los próximos días? 3 temas importantes. Primero, la discusión a la reforma al poder electoral. Eso es el 15 de enero. Segundo, se prevé que el 20 de enero discutamos y aprobemos la convocatoria general. No es la convocatoria de aspirantes, es una convocatoria que emitimos para que los 3 poderes integremos los comités de evaluación. Y tercero, la integración del comité de evaluación del Congreso. Esos 3 temas tienen que estar aprobados en este mes de enero, para que a partir de esto cada poder publique su propia convocatoria para recibir perfiles de quienes aspiren a participar en la elección. En los comités de evaluación, ya en la elección, los perfiles para participar en la elección, para ser evaluados por el comité de evaluación. Correcto. Correcto. Ahora, la Constitución de Sonora nos da la posibilidad de que los 3 poderes nos podamos armonizar, que nos podamos organizar, que podamos hacer una convocatoria lo más similar posible. Nos respeta la autonomía, pero también nos permite, podríamos incluso pensar, es un escenario, no digo que vaya a ser así, que la convocatoria de los 3 poderes sea exactamente igual. se conjunta. No tendría que, no se puede ser una sola, pero que sean iguales. Por ejemplo, supongamos que el Poder Legislativo y el Poder Judicial acordamos que una vez que los aspirantes se registran, haya 2 o 3 etapas. La primera etapa, una vez que te registras, levantas la mano y te mandas tus documentos. Oye, yo quiero participar para ser magistrada, magistrado. La primera parte, el primer filtro es el corte de caja, si cumples todos los requisitos que marca la Constitución. Oye, es que soy contador público, no participas. Oye, soy abogado, pero no tengo título, no participas. Oye, soy abogado, tengo título, pero no tengo experiencia, no participas. En la experiencia es suficiente que te marcan. Oye, soy abogado, tengo experiencia, tengo título, pero no tengo buena fama pública. El ruido de los comités Pero no de fue de evaluación. Morena. Qué invaluable. El ruido que he hecho es la integración de los del comité de evaluación, pues. Y esa es una prueba de fuego. Conflictos de interés, relaciones de partidos, candidatos, excandidatos, exfuncionarios públicos y que redunden en la misma cosa, pues, en lo que pasa Tenemos siempre. que ser muy congruentes y yo hago votos para que los 3 poderes tengamos mucha congruencia en este proceso. ¿Qué buscamos de la reforma al Poder Judicial?
que no se vuelvan a generar grupos de poder alrededor de quienes imparten justicia. Así de claro. Que no se enquisten Va a pasar lo mismo. en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Hemos pasado elecciones, la población ha castigado a quien lo hace mal. Pero ¿cómo castigas tú a un juzgado? O sea, la gente que anda de pie, que anda de calle, que dice, me atoraron con este proceso. Vaya usted interponga ahí una queja y a ver cómo se resuelve el tema. Yo creo que lo que aspiramos como mexicanos, yo digo que la reforma al Poder Judicial es una situación necesaria, no suficiente, es una condición necesaria, no suficiente. Es decir, tienen que venir otros temas adicionales a la reforma del Poder Judicial para que realmente la justicia, en indicadores precisos, mejore. ¿Y cómo va a mejorar la justicia? Que no cueste para la gente, que sea más expedita, que sea mucho más transparente. Y todos esos son temas que se pueden evaluar, independiente de la materia en la que tú tengas tu caso, si es familiar, si es laboral, si es penal, si es mercantil o de otra índole, que no se le imponga a la población de México, particularmente a quienes menos recursos tienen, el costo de impartición de justicia adicional a lo que ya cuesta el Poder Judicial. ¿Por qué tenemos que andar desembolsando recursos para que tu expediente se mueva más rápido? Y la lucha que se hace entre personas privadas, entre personas públicas, o personas morales, que son empresas, pues muchas veces se ve en la lucha de poderes que controlan los pueblos. Entonces lo que se busca de fondo con la reforma, que dejarlo muy claro. Oye, sí viene una elección, pero ¿por qué la elección? Porque queremos que quienes impartan justicia le rindan cuentas a la gente, no a padrinazgos, no a compadrazgos de quienes nos promovieron. Que no es el caso de cada persona, repito, dentro del Poder Judicial. Lo mismo decían, no todos los diputados y diputadas, no todas las gobernadoras y gobernadores, no todos, etc. Pero pues el hecho de estar sujetos al escrutinio público en la elección, que la gente quiere que quienes estamos en un cargo público tengamos experiencia y conocimiento, y quieren que tengamos buena fama, y estamos abiertos al escrutinio. ¿Por qué el Poder Judicial no? Ahora, el Poder Judicial no sufrió transformaciones internas de gran calado como sí sufrieron el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Se quedaron atrás, rezagados. Entonces viene el Poder Ejecutivo con el expresidente López Obrador y propone una reforma, porque no había manera que el Poder Judicial cayera en una reflexión, en una meditación de fin de año y decir, creo que ahora me voy a reformar. No sucedió así. A propósito de dudas, disculpe, porque mira, ¿cómo votar una persona 300 a escoger, meterte una casilla con 10 boletas y seleccionar en esas 10 boletas a 300, en una lista de 300 nombres, por ejemplo, ¿no? Esa es una duda. ¿Cómo van a hacer campaña? Los aspirantes van a ser financiados por el gobierno, con recursos propios, o por el poder que los propuso o que los aprobó, no sé. Esas son las dudas que... Claro, yo creo que en cuanto se apruebe la reforma electoral, intentamos hacer un ejercicio con el Instituto Estatal Electoral para que vaya informando todo este proceso. Cada sonorense no va a votar por hasta 300 personas, porque pero además los distritos judiciales no están nada más en los municipios, sino en la distribución territorial. Entonces el universo de espacios por los que cada sonorense va a votar es distinto. Tiene que ser equiparable, pero no vamos por 300 personas. Por ejemplo, si vamos a votar los sonorenses por ministros de la Suprema Corte a nivel nacional. Sí, sí podemos votar por magistrados y magistradas que correspondan a los circuitos del estado de Sonora, y por jueces y juezas que correspondan judiciales que correspondan al territorio donde está. 4 de estatal y 6 federales van a ser lo que se va a elegir. En la parte local, similar, ¿no? Vas a votar por la magistratura regional que corresponda a la materia según usted también el municipio y la parte de juzgados. Ahora bien, no es una elección sencilla y eso hay que aclarar. Sí. Como ningún proceso cultural en México de transformación se da naturalmente. Somos novatos, Se va a pagar. Y realmente el ejercicio que tenemos que tener o llevar a cabo es con ustedes. Más allá de las redes sociales, más allá de los medios impresos, las radios, televisiones,
Una propuesta financiera tiene que también. haber una gran coordinación de Sistema de información 3-3. con los medios de información, con los medios de comunicación, para que de una manera muy simple Sencillo. y muy sencilla Se oriente a la gente, le pues. digamos a la gente 3 o 4 cosas que tienen que saber, mínimo. Podemos saber todo lo más, si esta información es pública, no que malinterpreten, pero uno es, hay reforma al Poder Judicial. ¿Qué significa? Que tenemos el derecho a elegir a quienes nos imparten justicia. ¿Cuándo es la elección? El 1 de junio. ¿Dónde voy a votar? Ese va a ser el tema también, donde el Instituto Se redujo la mitad de tendrá casillas. Tendrá que poner los centros de votación para efectos de declarar ello. Y 4, y también otro punto de 5 es a quienes voy a ver, quiénes son. Ahora, ¿cómo me entero? Que es la segunda parte de la pregunta. La Constitución no prevé que haya financiamiento ni público ni privado para quienes aspiren. Una campaña prácticamente reducida. Se prevé que las campañas o los trabajos para que se den a conocer por mutuo propio ellos y a través de las plataformas oficiales del Instituto Estatal Electoral, que es quien podrá poner a disposición la información de cómo se ha dado Cada uno. ¿Y cómo se va a enterar la gente? a través de los medios de comunicación. Ese es el ejercicio. Pero si va para hola, y para una elección ordinaria, ordinaria. para una elección ordinaria, ahora este es un ejercicio democrático. En otros países, independientemente de la elección del Poder Judicial, hay quienes eligen al encargado de la cuenca del agua, que eligen al sheriff, que eligen, Sí. ¿no? Tienes una boleta, una sección, pero es un proceso democrático. No va a ser sencillo, yo sé, que es complejo, sí lo es. ¿Tiene Pero alguna es posible, perspectiva? también es posible. ¿Alguna perspectiva de participación ciudadana? Pues yo ¿Tienen? aspiraría, digo, no hay estudios actuales, pero yo aspiraría que la participación sea al menos en lo que cuando tenemos elecciones ordinarias constitucionales en Sonora. 47% fue esta Pues la elección del anterior. 2021 fue arriba del 50%. Bueno, y ahora con la mitad de casillas. Digo, esa es la solución. Ahora sí, Porque en la elección presidencial, porque ahora hay concurrencia con la elección federal también, y el Instituto Nacional Electoral hará lo propio en materia también de comunicación. Entonces ahí es donde tenemos que estar de manera muy constante y permanente informando a través de los medios, llegando a distintos segmentos de población que utilizan diferentes medios de comunicación. ¿Y cómo le vamos a informar? Pero yo creo que la manera más sencilla es a través de... Vámonos. ¿Qué le parece una pregunta? Una. Y luego vemos además se parece. Sencillo. Porque es cumpleaños nomás, pues si no Feliz cumpleaños. Gracias, por favor. Gracias. Buenos días, Omar, bienvenido. Una pregunta, digo, una reforma a la ley electoral cuando se avecina la reforma al Poder Judicial es porque hay puntos que no se cumplen, están fuera de ley o qué es exactamente, cuál es el motivo de una reforma electoral. Número 1, el Instituto Estatal Electoral no tiene las facultades para organizar una elección en materia judicial. En Sonora nunca se habían hecho este tipo de elecciones, por lo tanto la ley tiene que contemplar que además de elecciones ordinarias y extraordinarias que puede haber para municipios, diputaciones locales o gubernatura del Estado de Sonora, también se pueden elegir jueces y magistrados. Segundo, que quienes participen en el proceso electoral judicial se sometan al mismo tratamiento de cumplir requisitos públicos y todo lo demás. Eso es el fondo de esa reforma en materia electoral. No se trata absolutamente de otros asuntos que pueden estar en discusión y que siempre las leyes pueden ser mejorables. No hay un tratamiento distinto a ello. Es para ser adaptable, ¿no? 100%. Tienes una perspectiva, se supone que para hacer una reforma de ley se tiene que tener un respaldo presupuestal. ¿Tienen una perspectiva ya de cuánto va a costar la elección del Poder Judicial? Bueno, de lo general en particular, cuando se hizo la reforma del Poder Judicial y ahora la respuesta que dio la Secretaría de Hacienda con respecto a la reforma electoral es que la Secretaría de Hacienda hará los ajustes que corresponden en materia presupuestal para atenderlo. No tenemos un dato, lo que dice la reforma electoral es que el Instituto Estatal Electoral tendrá que presentar al Congreso en un periodo mayor de 10 días su propuesta de presupuesto. ¿A partir de cuándo? ¿De la aprobación? Si el día de mañana se aprueba, digamos que a partir de mañana ya podría el Instituto Estatal Electoral presentar. Para lo que le hemos sugerido al Instituto Estatal Electoral es que no solamente mande un número,
sino que mande un catálogo de conceptos que desglose Respaldo, pues. el concepto, cada concepto a los que puede incurrir el costo de la elección y los tiempos, porque también no es lo mismo una asignación presupuestaria extraordinaria al Instituto Estatal Electoral, supongamos de 100 millones para marzo, que 100 millones entre marzo y junio. Eso lo tiene que aclarar muy bien para efectos de que el Congreso revise y autorice ese presupuesto. Para que No se pase puede calcular, lo que no pasó se, allá. no se puede calcular en función, si costó 300 millones de pesos la elección constitucional pasada. Podrías hacer una regla, hacer un estimado, una regla de 3. Supongamos que si la elección te costó 250 millones de pesos para X número de cargos públicos en 2024, ¿cuánto podría costar para... Te iba a preguntar qué significa la regla de 3, pero ya se llama correcto. Sí, por eso me metí a reportero. ¿A cuánto salió la elección por persona? Sí, sí, sí. Alexandra, si los recursos Uno para ti, uno para ti. No, la elección de jueces locales tiene que ser Échale, compadre. Perdón. Compadre, Buenos días. Radio sea otros 5 más, medios y además. se vaya acumulando. Buenos días, Omar. En materia, ahorita comentabas un punto sobre próximamente también discutir lo que son la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el ISTAI. Ahí en ese caso, ¿cómo quedarían entonces, por ejemplo, el personal, el titular, todo eso? ¿Qué va a pasar con todos ellos? ¿Y va a haber algún órgano sustituto, como decías tú, para que fluya la información que la ciudadanía solicita en materia de... Mire, la reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, que así se llama el nombre, ¿no? Trataba de 7 órganos autónomos. Todos son organismos autónomos federales. El único órgano autónomo que tiene una concurrencia, por decirlo así, en el Estado de Sonora tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información, porque el resto de los organismos autónomos que desaparecen, como es la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y otras, no tienen una competencia local similar. Entonces ahí hacer una reorganización federal, responsabilidades que absorben distintas secretarías a nivel federal, como la Secretaría de Economía, la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, etc. En lo local tenemos que trabajar en una iniciativa. Hoy por hoy yo he visto una iniciativa que le dé el tratamiento en función de cómo se está tratando también a nivel nacional. Porque independientemente de la desaparición del ISTAI, lo que sí tenemos que garantizar es que el acceso a la información se privilegie y tiene que seguir fortaleciéndose. Pues, ¿quiénes van a absorber esa información? ¿El Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización? No lo sé. La Secretaría, extinta Secretaría de la Contraloría, ahora Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción de Sonora, puede ser, pero ¿qué áreas lo tienen que hacer? O si cada secretaría, cada órgano autónomo tiene que tener su propia área o comité de transparencia, que eso es otro tema también. Porque no puedes creer, o sea, porque igual puedes hacer un órgano desconcentrado cuya cabeza sectorial sea una secretaría, podría ser. Habrá que ver el modelo que se tenga que trabajar para el Estado de Sonora. Hoy por hoy no se cuenta con todavía una iniciativa definitiva que lo plantee, pero cuando se tenga que plantear igual esa iniciativa a través de la Comisión de Transparencia, tendrá que plantear igual una discusión pública, un parlamento, para ver cómo se garantiza. ¿Cuándo sería más o menos eso? Pues tendría que ser en este trimestre aproximadamente, porque las reformas constitucionales que hemos aprobado a nivel nacional, que han sido avaladas por las entidades federativas, mencioné algunas, tienen obligaciones para los estados, particularmente, por ejemplo, en materia de pueblos indígenas y pueblos afromexicanos, tenemos para marzo para hacer las adecuaciones. En materia de equidad sustantiva tenemos para mayo. No traigo la fecha exacta, pero sí traen tiempo. Yo estimo que tendría que ser este trimestre. Igual me puedo equivocar, pero tenemos que adecuar. Gracias, Muy bien. Gracias. Bueno, Romero, que también estamos en vivo a través de Digital Libre. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, presidente. Bienvenido, diputado. Cuando existía la duda del Poder Judicial que iba a pasar a las personas, digamos,
que querían que pasara esto, decía, hay que someterlos a las mismas reglas de juego que hace el Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces hay que ponerlos a elección popular para que sean las mismas reglas del juego. Pero al no darles el misma, digamos, cantidad de presupuesto para que hagan campaña, no están cayendo ahí en una inequidad, exactamente. La otra, ese tipo de personajes pues no son conocidos por el público en general, por la sociedad. Si muchas veces no conocemos quién va a ser el regidor que va en la planilla, nuestros diputados o X y Y, que son más funcionarios públicos, o sea, digo, perdón, más figuras públicas, ¿cómo sería igualar esas reglas de juego? Claro. Para esos personajes que muchos desconocemos, pues, nombres, trayectorias. Y yo te pregunté, ¿conoces a todos tus diputados o los alcaldes? No, por eso, pero a ellos les dan una cantidad de dinero para que... Definitivamente la Constitución planteó la limitación de otorgar recursos públicos y recursos privados, como actualmente se plantea. Una elección mucho más reducida también en temas de tiempo. Una elección constitucional te lleva 90 días, tanto para gubernaturas como para la presidencia de la República. Y para cuestiones locales son 45 días. Se han venido reduciendo los tiempos, lo cual es bastante bueno, porque también reduce los costos. En este planteamiento que hizo la reforma constitucional es para evitar que por el tipo de servicio público que es el que está sujeto, que es la impartición de justicia, que ni por un lado reciban recurso público para no deberse a un recurso público que haya llegado de estatal o federal, y tampoco de la parte privada, porque tienen que ser ajenos a ambos poderes, legislativo y ejecutivo. Ese es el planteamiento. Habrá que ver cómo funciona para esta elección y ver qué planteamientos ayudan a mejorar el mecanismo. Pero yo repito que lo que está en juego es que ojalá que las personas juzgadoras pues no tienen que estar detrás del closet. Al fin de cuentas son servidoras públicas en estas personas y tienen que estar sometidas también a ello. En otros países sucede que son personas muy activas públicamente. Por ejemplo, en el país no habíamos visto ningún ministro de la Suprema Corte que fuera muy activo públicamente hasta que llegó Saldívar y fue un hit en las redes. Les guste a algunos o no, pero el punto es que la gente los conozca. Claro. O sea, además de conocer de quienes están en el Plagiaria, por ejemplo. hay dos personas en cada estado que son muy públicas en los procesos de impartición de justicia: la Fiscalía General y la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. De allá hacia abajo, Hasta ahí. nadie conoce quiénes son. ¿Por qué no? O sea, ¿y cuál es su trayectoria? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo están? ¿Cómo llegó? ¿Cómo están sus ¿Quién lo informaciones? puso? Digo, creo que ahí es donde está el núcleo de la reforma constitucional, y lo que se ha propuesto en este proceso es generar una nueva cultura de la relación de la población con el Poder Judicial. Aspiramos a que funcione. No está escrito en piedra que tiene que ser exacto. Mira, el país ha tenido, y ustedes lo han vivido, diferentes modelos de organización social. Para los que tienen un poco más de edad, y hemos pasado de ideologías de un momento a otro momento, apostándole a una visión futura de bienestar, de cohesión social, de transformación pública, institucional, económica, social. Y no quiero decir que estemos en un tema de prueba y error, pero hay modelos que se van agotando y tienes que probar con otros modelos. Y esos modelos tienen un respaldo ideológico distinto al que puso el modelo anterior. Y se vale hacer el cambio, ninguna cosa queda sujeta hacia adelante. Y aspiramos a que lo podamos seguir mejorando en el proceso. Por eso yo dije que la reforma del Poder Judicial es una condición necesaria, no suficiente para la transformación de la impartición de justicia en el país. Tenemos que entrarle a los ministerios públicos, tenemos que entrarle a las fiscalías, etc. Allí es donde viene el... Porque si las fiscalías son autónomas, pregunto sin responder, ¿deberían ser sujetas los fiscales y las fiscales a elección? ¿O deberían seguir siendo sujetos a propuesta de quien ocupa el Ejecutivo y aprobación del Legislativo? Como actualmente sucede. Y como actualmente sucede para magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia. ¿Por qué propone el Ejecutivo o la gobernadora o el gobernador esos espacios? Ahora lo van a proponer 3 poderes. ¿Qué pasa
¿Qué va a pasar con la Fiscalía, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los ministerios públicos? Ahora, también tenemos que ver de que el Poder Judicial tenga los recursos necesarios, suficientes, para hacer su chamba. Habrá O sea que visualizas tú la posibilidad de que también se elige en la Procuración de Justicia. Yo creo que la discusión, si lo que queremos es que el proceso de justicia realmente sea independiente, La tendencia. ¿por qué no? Y no lo hablo, ahorita eso no lo hablo en nombre de la presidencia del Congreso, ¿no? Lo hablo como diputado y como alguien que piensa que el Poder Judicial y los demás poderes tienen que seguir profesionalizándose y que tienen que estar de una manera independiente. Tiene que explorarse otros mecanismos. Fíjense, estamos metiendo en una cirugía mayor a la organización política del país, a la organización del sistema de partición de justicia. No es una cirugía menor, no es una operación de anginas, es a corazón abierto. Llega mucho. Y hay Y la que, gente somos quienes tenemos que atender al paciente. Hay mucho talento en el Poder Judicial. Desafortunadamente ese talento tampoco ha visto la luz de crecer y me podría equivocar muy poco quizá, pero hay muchas personas que imparten justicia y que están en contra de cómo se toman decisiones en el Poder Judicial, que no están de acuerdo con cómo están tomándose las cosas, pero o te alineas, así era el tema, o te alineas o no tienes posibilidad de crecer. O sea, el autoritarismo también dentro del Poder Judicial ahí estaba muy arraigado. Entonces, lo que voy es que si los otros poderes hemos sufrido procesos democráticos de cambio, escrutinio y sujetos a ello, pues también tendría que hacerse el Poder Judicial. Y es una discusión que va a durar mucho tiempo, no se va a acabar con esta elección, porque legítimamente quienes se oponen a esta reforma del Poder Judicial, asumiendo que de buena fe también tiene una idea de que el país mejore para todas y todos, no para unos cuantos. y más ahorita que no es tangible, La forma de plantear la política pública es distinta según la ideología y lo que hace. Si quieres erradicar la pobreza de diferentes formas. Hay diferentes extremos, hay intermedios, hay combinación de alternativas. Hemos probado creo que de todo en el país. Apostarle a la generación de empleo. Apostar a la generación de empleo, las transferencias condicionadas, transferencias obligadas ya constitucionales, y ahí vamos buscando la forma para erradicar un tema que como sociedad, como un colectivo que se llama México, que nos duele venir con un rezago que se llama pobreza, que se generó la pobreza por mucho tiempo y por muchas razones. Lo mismo es la parte del Poder Judicial. Lo que queremos es un Poder Judicial transparente, eficiente, que no cueste menos la justicia a la gente, pues, ¿no? Y que realmente tengan la certeza que quien ve tu caso te informe de manera correcta y la complejidad del caso tendrá que vivir su tiempo que corresponde. Oye, es que es muy utópico. Pues si es utópico significa que algo está. Es el proceso de elección de jueces y magistrados. La mejor forma, pues esta es la forma que planteó el movimiento, convencidos de que es un mecanismo de un modelo distinto a otros modelos. Yo no podría augurar qué va a pasar en 2055, 2060, si hay otro movimiento en el país que plantea y que tenga la misma fuerza que este movimiento y que entonces planteen otro modelo distinto al actual y al previo. Las sociedades siempre están en proceso de transformación y tenemos que participar en esos procesos, argumentar, plantear mecanismos que como sociedad nos hagan evolucionar de lo que estamos buscando. Muchas gracias, diputado. Fernando Lópeza. Bueno, esa gente a patín. Muchas gracias, señor Chiquipín. Bienvenido, señor diputado. Ahorita que mencionaba rápidamente lo que mencionó el compañero por la reforma del ISTAI, tendrán que reformar entonces la ley orgánica del Poder Ejecutivo y también rápidamente, haciendo operación comando, hacer la ley secundaria para reglamentar quién absorba las funciones del ISTAI. Uno, tenemos que reformar la Constitución, posiblemente. Digo, no soy abogado, no traigo exactamente el proceso, pero lo que preveo es que tenga que una reforma constitucional para efectos de la eliminación de un organismo autónomo constitucional, que es el Instituto de Soberanía
Y después tenemos que ver las leyes secundarias, que son las leyes que acompañan la Constitución, para efectos de saber quién y cómo van a asumir esas responsabilidades. Y en ese proceso se tendrán que hacer los parlamentos, tendrá que haber esa discusión. No veo yo que vaya a ser algo de la noche a la mañana, porque quienes estamos en la 64 legislatura y que hemos vivido los procesos de reformas constitucionales, nos hemos sujetado al proceso de ir a discutir con especialistas en la materia en diferentes ciudades. Hemos hecho ya 2 parlamentos relacionados en temas de la reforma del Poder Judicial, y así tendremos que estarlo viendo hacia adelante. Y en cuanto a la equidad de derechos de las mujeres, la reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿también se va a tocar en el aspecto electoral? Porque no habría una reforma, una igualdad sustantiva si no se ve el aspecto electoral. Bueno, la ley actual en el Estado de Sonora ya plantea muy claro la ecuación de paridad de género. Incluso pues, hay estas afirmativas cifras en ese tema. Lo que se tiene que prever es en el resto también de reformas. Tenemos que hacer un análisis de todo. O sea, por ejemplo, de cómo deben integrarse los consejos de organismos autónomos también, que entiendo ya observan la paridad. Que la paridad, miren, el tema de la Constitución en materia de paridad es que no nomás sea un asunto de asunto público, sino también podamos transmitirlo a otros sectores. Tú ves los consejos empresariales, son predominantemente masculinos. Tú ves las agrupaciones alrededor de los consejos empresariales, son predominantemente masculinos. Las mesas de periodistas. Eventualmente tienen que... Gabinete estatal. Gabinete estatal. Porque aquí el asunto tiene que ver con capacidades. No es que los hombres seamos más en la mujer, pero la reforma constitucional que aprobamos el año pasado implica que tengamos que revisar y hacer adecuaciones en materia local también, y dejarlo muy explícito, muy claro, y con objetivos a lograr, porque al final de cuentas, ahora sí que quien está la máxima autoridad de la política pública del Ejecutivo es mujer, y tiene 2 responsabilidades, yo lo he dicho, ¿no? O sea, como mujer, darle ese toque al quehacer de la política pública implica reducir brechas de esa lucha que han tenido de manera histórica, ¿no? Y la participación, al menos en la vida pública, no se puede el sector público meterse en cómo se organiza la empresa y demás, ¿no? Pero la supervivencia. Gracias, señor diputado. Gerardo, pásale a Marcina. Gracias, Alfredo. Bienvenido, diputado. Gracias. Diputado, la verdad, no quiero dudar de esa gran chamba que están haciendo en el Congreso del Estado, ¿no? En torno a este asunto de la reforma al Poder Judicial. Inclusive quiero creer que ciertamente la gran mayoría de los diputados están metidos en el tema y no solamente están esperando que le llegue la instrucción de levantar la mano, ¿no? Como es la percepción general también que existe. Sin embargo, también hablando de percepción, en este tema hay una percepción de que esto es solo producto de un capricho de un sujeto que ahorita está en la chingada. Venganza. Venganzas, fobias, todo tipo de ocurrencias. Gracias, compañero, por estarme asesorando. De lo que era. Entonces, ante esto, siendo realista, yo no veo que vaya a haber una participación, ni siquiera que se aproxime a lo que fue la elección constitucional. Si conociendo los personajes, que ustedes los veíamos en cada lugar, ¿no? Sus spots, todo eso. Si así hubo una escasa participación, ahora cómo ir a votar a ciegas por alguien, ¿no? Y el gran riesgo además, hablas tú de una asignación de que no se van a usar recursos públicos ni privados. Si en la constitucional se habla mucho de la inversión de ahí del narco, ¿por qué no aquí también? O sea, que estén metidos y que bueno, la gente le va a llegar y le van a asignar estos, tú votas por Juanito Bananas y van a ir a votar. Entonces, ¿cómo la gente puede confiar en todo eso? O sea, finalmente a lo mejor no es pregunta, es una reflexión que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Y que evidentemente no vas a compartir conmigo. Y te entiendo, ¿no? Tu posición, pero quizás en tu interior la vas a
comprender muy bien, ¿no? Pero yo no le veo mucho futuro a esta famosa reforma del sistema judicial. Yo lo veo más La elección más que todo. La elección. Yo lo veo de que México tiene que y está siempre en un proceso de madurez democrática. Obviamente hace 30 años nadie confiaba en el instituto en el IFE anteriormente. Todavía Se van a robar la elección. Pasaron 30 años de la elección constitucional que yo recuerdo y no pude votar en esa que es la 94. Pero sí observando los señalamientos y elección tras elección, se robaron las boletas, se robaron las urnas, volanas. Se cayó el sistema. Nos ha costado décadas. Obviamente, como sociedad, independientemente del proceso democrático, el proceso electoral al que nos enfrentemos siempre va a haber reservas. Ojalá no las haya, y para que no las haya, pues nos falta todavía un trecho mucho mayor para efectos de reducir riesgos o casos que después magnifiquen una percepción distinta, porque hay quienes ya tienen una percepción muy estructurada y dicen las elecciones siempre se roban. Y tú le dices eso a una persona que participó como presidente, casi dice, no, mi Casilla no pasó. Te defiende, ¿no? Pero eso ha sido un proceso que nos va a llevar. No digo que vaya a ser perfecto, pero en el proceso tiene que ser la desconfianza de la población ante las instituciones públicas, no es. ¿Sí? Entonces, si hacemos una medición en qué confían las personas de instituciones, de policías, bomberos, Cruz Roja, gobierno, defensa, Congreso, senadores, presidencia, Marina y demás, te das cuenta que por ejemplo la Secretaría de Marina, los marinos son quienes tienen un mayor nivel de confianza con la población. Porque el nivel de casos, el número de casos que han sucedido de corrupción o de casos que atenten a la población o al interés general es menor en función de todo lo demás. Entonces, en el colectivo existe reservas. Y ante esas reservas, el reto para quienes estamos en este periodo que no es eterno de función pública, pues tenemos que hacer lo mejor posible para que funcione lo mejor posible en promedio. Oye, Se digo promedio porque no puedo garantizar que el 100% de las personas que tienen un cargo público quizá tengan ese nivel de conciencia. Sin embargo, yo te puedo decir que al menos en la legislatura actual, lo que a mí me ha correspondido ver y vivir, la discusión que está ahí, pues hay un nivel de interés, de participación y, por ejemplo, en los parlamentos pues hay diferentes diputados que ni siquiera están en las comisiones que corresponden, que participan y están ahí. Entonces sí va a ser un proceso complicado, yo lo sé. Y más allá de la atención, yo creo, de un capricho o no, pues al final de cuentas el movimiento fue muy claro en las directrices que planteaba desde el principio. Y una vez que se dieron las condiciones para ejecutar esos lineamientos de política pública que planteaba el movimiento, pues no había marcha atrás. Ahora sí que sean chinchín el que se raje, ¿no? Ya es lo que queríamos, ¿no? Queríamos llegar al poder. Queríamos lograr esto para decir que íbamos a tener estas 4 o 5 cosas, pues ahí que se raje. Y no, el calcetín de Pedrito dando. Pero entiendo la reflexión, ¿no? Y me quedo mucho con el tema de cómo vamos a lograr democratizar. No, la participación ciudadana a mí se me figura, es la más importante para mí. Y que sea ¿Cómo lograr eso? Ciudadana es ajena a, ¿cómo le llaman? Consignas y demás, sino que sea libre en ese sentido. Oye, porque además creo que aquí el problema yo no lo vería tanto en los jueces, magistrados, ministros. Yo digo en la forma en cómo las autoridades de abajo, las judiciales, presentan los casos. Uno dice, oye, ese juez libera a todos los que le llegan, pues porque le llegan mal integradas las carpetas, y eso lo hacen muchas veces de forma deliberada el que los aprende, de los presenta. Entonces, ahí es donde debería haber sido la PA, que integra el PH, mentado, ¿cómo se llama? Que no creo, no dudo que haya jueces también bien rata, ¿no? Es lo que yo veo de que en todos lados se cuecen habas, ¿no? Y cuando hablamos de procesos de información, siempre tenemos que partir de la duda. O sea, lo que es el proceso del método, ¿no? O sea, cuestiona de escéptico. Cuestiona de todo, ¿sí? Y luego disecciona y empiezas a averiguar y lo demás. Es el proceso de muchas veces es automático para algunos, entonces se toma más el tiempo de pensar. Por eso es que muchas veces en las elecciones hay personas que dicen,
no me he decidido por quién. Veamos cómo va a suceder. Pues desentrañar la forma de cómo incentivar la participación ciudadana. Pues al final de cuentas, no le veo yo. La gente decía, ¿para qué voto si todo va a estar igual? Sí. Y tenías un porcentaje de votación del 30, 40, ya sabemos que va a ganar tal, fulano, sultano y demás. Cuando viene el proceso del año 2000, cuando la gente dice, indiscutible, ¿no? Arrasó. Luego viene el 2006, que en mi percepción en el 2006, el día de la elección, para mí fue muy quienes estuvieron contando los votos, fue un tema distinto a cómo se organizó toda la parte previa, los resultados y demás. Es decir, creo que a partir de ahí mucho más activación de que, oye, sí cuenta el voto. Y más en el estado de Sonora, por ejemplo, tú te vas a cualquier comunidad, municipio que tiene abajo de 5,000 habitantes, cada voto cuenta, no digo que cuenta por dos, ¿no? Pero vale muchísimo. Y eso va legitimando el proceso, al final de cuentas. Habría que ver qué opina la sociedad. Pues la elección del 2021 no fue una gran participación ciudadana en Sonora. Pero sí fue arriba del 50%. No, 51%. 51%. Ahora sí. Antes tenía el 41, 42%. Subió, pero aún no estamos abajo de la nacional. De la media. Humberto Armas Ornelas, Radio. Adelante. Muchas gracias, bienvenido diputado. Yo creo que tendría que ser una campaña bien sencillita, ¿no? Para los aspirantes a ocupar cualquier cargo de esos. Que lo entienda el caboquero, el taquero, el regador, el tractorista, que sea sencillo. Y los que van a contender, pues puede reunir todos los requisitos y si no tiene experiencia, nada. Puede tener título, puede tener todo lo que piden ahí. Si no tiene experiencia, también van a preguntar. No, porque sí te pide la Constitución y los requisitos constitucionales acreditar experiencia. Y además, por ejemplo, entre las convocatorias, lo que yo aspiro también es que la convocatoria del Poder Legislativo, que es donde participo, sea lo suficientemente sencilla, muy clara y competitiva. Primero, cumple con tus requisitos constitucionales. Segundo, supongamos, pasas un examen general de conocimientos o un examen de especialidad según la materia que te postulas y posteriormente una entrevista. Y si ya pasas eso, y supongamos que todos los integrantes en esta mesa ya probamos los requisitos, ya pasamos el examen, sacamos arriba de 7, no 6, 7, ¿no? Sí, 7. Primero se nos decía también el 7 de aprobatorio, el sexto. Tercero, pasaste las entrevistas. Y supongamos que todos nosotros ya pasamos esos filtros y de aquí se tiene que elegir a 2 personas. ¿Quién, cómo no van a elegir? Pues si cualquiera de nosotros tiene las capacidades y la experiencia y la fama pública buena y todo lo demás, pues cualquiera puede hacer como habrá quien sacular en ese momento para que llegues a participar. ¿A quién van a proponer el Poder Legislativo? De los 2 que te corresponden para el comité de selección. Depende del total de aspirantes que haya y el resultado final de cada filtro. Pero supongamos que quedan, si son 2 personas y quedan más de 2 finalistas, tenemos que insacular. Manteniendo el tema de paridad de género también. Pero por ejemplo, si resultan nada más 2 mujeres o nada más 2 hombres, pues dejaríamos nada más, tenemos que ver cómo quedan las reglas de la convocatoria para efectos de cómo se propone. ¿Cuándo se inicia la inscripción? El 27 de enero se publica la convocatoria, es la fecha estimada. El 27 de enero se publica la convocatoria por parte del Congreso, que esté abierta hasta el 17 de febrero, y luego el 25 de febrero viene el primer corte de caja. ¿Quiénes cumplen? Del 25 de febrero al 20 de marzo tenemos el tiempo para que ese día, el 20 de marzo, los poderes tenemos que entregarle al Instituto Estatal Electoral quiénes son los nombres que van a participar en la boleta. Y a partir de ahí ya es fiesta electoral. Sí, ya es chamba del Instituto Estatal. Semana Santa, fiesta electoral. Eso es A ver, otra vez. No, bueno, y supongamos que ya cumplió todos los requisitos, ahora sí va a poder hacer publicidad. Soy el licenciado Omar del Valle y ya aspiro a ser juez de lo laboral. te espero hoy en Villaserio, reunión con 500, 600 personas. Está para hacer, bien. Oscar Rojas, Sonar News. Adelante, Gonzalo.
Gracias, presidente, bienvenido. Claro, Pues ya prácticamente no dijeron nada. Ya preguntó todo. A ver, no, pero bueno, sí, algunos apuntes sí, pero no. El cronograma, eso es otra vez. Por ejemplo, si ya tienen definido o va a ser el Instituto Estatal Electoral quien defina la validez de la elección con cuántos votos o si no vota nadie, o sea, ¿cuántos votos, con cuántos votos va a ser válida la elección de los? Miren, en las elecciones ordinarias no existe un mínimo. Si eres de Zaguaripa o estás en Hermosillo y recibiste un voto y nadie votó por los demás, legítimamente, constitucionalmente, fuiste electo. Entonces no hay un mínimo de votos. Pero la reforma electoral tiene que ver el mismo tratamiento del proceso de organización de elección para juzgadoras en el estado de Sonora. Va a ser exactamente igual. No hay un piso, ¿no?, que legitime una elección. Obviamente, si participa, imaginemos, es que en esto hay muchos escenarios, ¿no? ¿Qué pasa si vota, si para un juzgado se votó todo en contra, nadie fue electo, se anularon todas las elecciones, no se eligió? Se convoca una elección extraordinaria. Tiene que pasar al próximo principio, tiene que pasar al próximo, ¿no? Hay mecanismos, por ejemplo, que prevé la reforma electoral. Supongamos que tu servidor fue electo para ser magistrado y por alguna razón renuncio, me separo del cargo, fallezco, o me corre. Se queda vacante. Oye, ¿quién sigue? La segunda persona mejor votada se le llama. Y si no es así, pues entonces el Poder Judicial tendrá que hacer propuestas o habrá que ver el mecanismo de... Sí, porque también en el caso de las que renuncian, las excepciones ahí, tenían como todavía mucho tiempo por delante para terminar su cargo, ¿no? Creo que desconozco. Ahí sí desconozco, habría que preguntarle pero porque nosotros en el Congreso no les pedimos información relacionada a la antigüedad. Porque constitucionalmente ya está establecido que quienes deciden separarse del Poder Judicial, si su plaza fue seleccionada, en cualquier momento, pero prácticamente se fue seleccionada para participar, deben atenderse con todas las de la ley de esa separación, en ese sentido. Aquí hay dos temas que quiero resaltar. Las personas que actualmente ocupan estas plazas que fueron seleccionadas pueden participar en el proceso de elección, pueden ser propuestas directamente por el Poder Judicial. Si yo soy juez de lo penal en Hermosillo, Distrito 1 de Hermosillo, y decido irme a participar a San Luis Río Colorado, tengo que dejar esta vacante y irme a participar aquí. No es automático para cambiar. Otro tema que marca la Constitución es que las personas electas en este proceso podrán participar en una elección adicional. Y de ser así, únicamente podrán ser sustituidas, o sea, eliminadas del Poder Judicial conforme a lo que marca la Constitución. Es decir, pues pasas a la elección y ya estás en hay un tema de permanencia también en ese sentido. Vamos a ver. Es cierto. Ya no le dejaron nada. Pero también las tortillas. Le llamaban infierno. Pero ya vienes. Por el hecho de que la próxima elección ya está en puerta y el hecho de que vaya a ser una operación de persona abierta, no corre el riesgo de ser un impacto. Que se les vaya el paciente. Si estuvieras en manos de médicos, de hospitales que no funcionan, pues posiblemente. Así como el bienestar. De Dinamarca. La elección está a cargo del Instituto Estatal Electoral que El hospital de en esa analogía, especialidades. creo que el instituto tiene la especialidad y su especialidad y todo el conocimiento para llevar a cabo de manera correcta. Yo veo Ahora lo toco. como en cualquier elección puede haber impugnaciones. ¿Quién las va a resolver? El tribunal. Es una elección
elección, el proceso de elección es casi similar a como es la elección ordinaria en Sonora de ayuntamientos, de diputaciones locales. Entonces, hay mucha capacidad, mucha organización. Yo veo que el Instituto Estatal Electoral va a estar haciendo convocatorias para que la ciudadanía pueda participar. Ahí están los consejeros locales municipales que convoca y que organiza el Instituto Estatal Electoral y que se instalan previo a la organización de la elección y participan a lo largo de Así va a ser en esta también, ¿no? También. Distritales y Y municipales. tendrán que estar personas también como presidenta de casilla o de la urna, secretarios, observadores. Y demás. Los representantes Entonces, de los aspirantes. tienen que estar ahí. Ahora, nosotros. A ver, mapaches. Lo que habla el tema de la reforma es, cuando hablamos de los no financiamientos, pues está estrictamente prohibida la participación de los partidos políticos en este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué sí podemos hacer en el Congreso? Desde el Congreso, una vez que postulamos a las personas que van a ser sujetas de ir a la boleta, es estar informando de manera general. Hay una elección, es el 1 de junio, donde puedes participar y donde puedes ver los perfiles que son. Creo que hasta ahí sería, para no extralimitarse y caer en un tema de agravio al proceso electoral. Tenemos que ser muy cuidadosos, esperamos que el Poder Ejecutivo haga lo propio en términos de convocar, recordar el 1 de junio, no se te olvide, hay una elección, participar en los medios impresos también, las radios, televisiones, explicar, como decían ahorita, de manera muy clara, muy sencilla, qué está en juego en 2025. ¿Qué está pasando en 2025? ¿Cómo puedo participar? Etcétera. Entonces yo creo que ahí se reduce el riesgo. Creo que quienes participen de ello van a tener estos aparatos para reanimación de... Sí, es una cirugía de riesgo, no es un tema menor. ¿Cuáles son los riesgos alrededor de ello? Institucionales yo no los veo. Creo que los tres poderes estamos sujetos al escrutinio y tenemos que cuidar mucho la institucionalidad, el respeto a la ciudadanía y al proceso electoral mismo. Segundo, el riesgo donde yo podría observar es que la votación no sea copiosa, que no deja de ser legítima, pero que no sea copiosa. Ahí es donde quizás sea el mayor riesgo de una elección donde la gente no se entere. Y habrá que hacer sondeos antes y después. Por ejemplo, un sondeo en marzo. ¿Quién lo tiene que hacer? ¿A el Instituto Estatal Electoral? ¿Ya te enteraste que hay una elección? Y si vemos en marzo, en abril y mayo que crece la población, que sí se entere, que conoce, pues vamos por buen camino. Yo creo que es importante, como cualquier política pública, y hacer una evaluación. Me llevo esa tarea para proponérsela al Instituto Estatal Electoral que la agreguen al presupuesto, pero sí es importante que haya un sondeo y decir, oye, del 100% de personas sondeadas en Sonora, por llamadas o visitas. El 50% el 1 de febrero, y el 40% dijo saber, sí sabían que había una reforma, y sí sabían, y tanto de los que sí sabían cuándo era la fecha de la elección. E ir con esa misma pregunta hacia adelante para ir monitoreando. ¿Dónde está? Se me hace que está pasando en línea los medios de comunicación para que hagamos encuestas. Pues, yo quiero hacer dos preguntas sencillas ya para irnos, una política y una agropecuaria. ¿Qué le parece? La primera es, se ha comentado que el Instituto Electoral ocupa 200 millones para llevar a cabo esta elección rápida. Si en un año se complica, ahora en menos de 5 meses y meses va a estar más complicado. Y se requiere una amplia difusión, como comenta usted y todos los compañeros, para requerir recursos. No sé de dónde van a sacar los 200 millones del Estado para hacer los anuncios, si es que aprueban los 200 millones. Esa es la pues tendrá que ser los ajustes, es un mandato constitucional. Ya va a ser tarea de la Secretaría de Hacienda ver de dónde más agua, sí que se quemen los rumores. Por favor, el Congreso ya va a decir. Mira, yo te podría decir que la Secretaría tendría margen para ver eficiencias, reorganización de calendarios presupuestales para ver ingresos extraordinarios que pudiera tener. Es decir, hay formas en las que pueda trabajar sin comprometer lo que ya se autorizó. Pero no deja de ser un mandato constitucional y la Secretaría de Hacienda tendrá que hacer el ejercicio claro de dónde lo va a atender. No hay forma que no se atienda. Tampoco vamos a revisar en el Congreso de manera irresponsable un presupuesto de 1.000 millones del Instituto Estatal Electoral. Pues no. Pero si la elección del 2024, supongamos que fueron 300 millones de 300, confirmado, 2024. Sí, más o menos. Fueron 300 millones, pues no podrían ser 300 millones de pesos. El periodo es menor. El monto es no hay
hay gasto de prerrogativas, ¿no? Prerrogativas, no, todo eso tiene que ser menor. Yo espero que mañana en la tarde, a finales de esta semana, ya tengamos una propuesta del instituto. ¿Me podría repetir el cronograma de lo que dijiste ahorita? Febrero se entrega, Bien. es el cronograma. Las fechas más importantes. Sí. 1. 27 de enero, publicación de convocatorias. Hasta el 17 de febrero se reciben perfiles. Es decir, del 28 de enero al 17 de febrero, espacio para recibir perfiles de quienes aspiren a participar. Publicación de convocatoria, 27 de enero. La convocatoria está abierta del 28 de enero al 17 de febrero. Del 18 de febrero al 25 de febrero el 25 de febrero se hace el corte de caja de quienes cumplen con los requisitos constitucionales. Del 25 de enero al 20 de marzo. De febrero, 25 de febrero. 25 de febrero es el corte de caja de cumplimiento constitucional. Y del 25 o 26 de febrero al 12 de marzo aproximadamente es el periodo en el que se está para identificar lo que llaman la idoneidad. Ahí hay que aplicar exámenes, entrevistas y selección de personas que puedan competir por cada poder. 20 de marzo es la fecha en la que se envían las personas postulantes al Instituto Estatal Electoral. Ya está establecido. El 20 de marzo el Instituto Estatal Electoral tiene que recibir la información de quienes pasaron todo este proceso de convocatoria y que postula cada poder para cada plaza sujeta a elección. 20 de marzo. Esa es la fecha fatal. Y la elección es el 1 de junio. La última pregunta, lo que puede que es muy amplia, pero es importante. Nos enfocamos todo en el tema del poder. Uno, el Estado, el municipio, promovemos todo prácticamente el turismo de Sonora, pero algunos que se hemos seguido los pueblos de la Sierra de la Costa, muchas carreteras no vemos soluciones, dicen que hacen, pero no veo avance, ¿no? A mí me produce el culo, no se ve, la barba no se ve. Algo que me puedo confirmar que va a salir muy seguido para decir los pueblos. El tema de la sequía, pues es algo bueno, no hay. Ahí viene apenas. La escena de entorno familiar, una chama que no se va a tener recursos. No sé si se van a asignar recursos glaciales o Durísimos. el tema de las presas, pues que veo seguido, entonces, sí, tiene un tema, una postura al respecto. Pues miren, en cuanto al tema de infraestructura, la organización habrá que revisar. Sin embargo, desde el Congreso, pues nosotros vamos a estar atentos y hacer llamados también de manera muy atenta y respetuosa a quienes tienen sobre la política pública que se encargan del tema para su atención. Definitivamente la integración del Estado de Sonora es un tema importante y sé que Sonora está incluido en el proceso federal de bacheo profundo que trae el gobierno federal. Desconozco presupuestos, alcances en cuanto a metros cuadrados de subvención, pero sí hay carreteras muy importantes que al final de cuentas en un estado tan grande, la vinculación vía terrestre pues es lo que une para servicios turísticos, económicos y sociales. Particularmente temas de salud. Entonces, en ese sentido, sí sé que se tiene que revisar y se tiene que prestar atención en comunicación con el gobierno federal, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o con quien vaya a asignar esa parte presupuestal. Segundo, en materia de sequía, pero es un asunto menor, que tiene distintas aristas que lo tenemos que ver. Sí, una arista es la cortoplacista, cómo resolvemos la situación ahorita en el corto plazo. Y es donde la Secretaría Zagarpa Sonora, la Comisión Estatal del Agua, el propio gobernador han tenido las reuniones con las secretarías del gobierno federal, incluso con la presidenta para la asignación presupuestaria, la atención de jornales, el tema de los rastreos que tiene que darse para mover la tierra y evitar asuntos de salud pública, obviamente las infraestructuras que se tienen que hacer en el mediano plazo, pero el gobernador ha planteado también un programa de mediano a largo plazo. Y lo que yo veo es que tenemos que acompañar ese plan hídrico que planteó el gobernador también con iniciativas de ley que le den un cuerpo jurídico que permita que Sonora en el mediano a largo plazo evitemos tener este problema cada año. Siempre vamos a estar sujetos a las inclemencias climáticas, pero podemos organizarnos mejor hacia el futuro.
ahorita tenemos, digamos, hay que ver el tema en dos tiempos, la parte inmediata y la parte de mediano largo plazo, donde tenemos que transitar a que Sonora el agua sea alguien más preciado que tengamos y que lo valoremos como tal. Pero en el tema del agua, no es lo mismo hablar de infraestructura, hablar de tarifas, hablar de saneamiento, hablar de comercialización del agua, hablar de tecnología, puedes hablar de todos esos temas. Y luego también desde la óptica de donde lo veas. No es lo mismo hablar del agua desde una óptica agropecuaria, desde una óptica industrial, de vivienda, de consumo humano, desarrollo industrial, etc. Entonces tenemos que buscar la forma en Sonora de ponernos de acuerdo para hacer transición hídrica. Y es un concepto del que yo estaba hablando como presidente de la Comisión del Agua, en el que desde esta comisión podamos dar directrices legislativas para que Sonora se encamine en una transición hídrica. ¿Qué significa? Al igual que en transición energética, que tiene ciertas dependencias, transitas en inversiones, infraestructura, tecnologías, cultura, en atención al tema energético, lo mismo en el tema de agua. Quizá eso nos lleve a que en un periodo de 6, 12, 15 años Sonora esté más tecnificado, que no sembremos cultivos que sean intensivos en agua, sino en otro tipo de cultivos, pero no nomás es sembrar, pues es toda la cadena de cultura, de conocimiento, de inversión tecnológica, procesos comerciales, también de cadena productiva, para que esos nuevos cultivos sean rentables también para el Estado. No es fácil decirle a la gente, a partir de hoy ya no siembras trigo, es como decirles, a partir de hoy ya no pelean tus gallos, pues, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? Tiene que haber una transición. También la parte de transición hídrica tiene que ver en cómo nos apropiamos del tema del agua y que realmente vigilemos que se haga un uso responsable y eficiente, con mejores tecnologías, etc. Entonces tenemos que vivirlo en Sonora y lo vamos a vivir tarde que temprano, porque ya nos está imponiendo la misma condición actual. Independientemente si creen o no en el cambio climático, la realidad es que no hay agua suficiente. Pero necesitamos agua para generar vivienda, para que más empleos se generen en el Estado y se venga la mano de obra calificada y que quienes están preparándose en Sonora tengan una posibilidad de vivir aquí, que no se tengan que ir a otros lugares. Necesitamos agua para el desarrollo industrial, necesitamos agua para la alimentación, para todo. Entonces tenemos que atenderla de corto y mediano plazo. Hay una pregunta que no sé si me quiere preguntar. Diga hola. Nada más agradecerles la oportunidad de estar con ustedes y que nos acompañen en lo que es la comunicación y difusión de estos procesos que son complejos, particularmente el tema de la elección al Poder Judicial, que no platicamos en esta mesa, pero también recordarles que pues, las diputadas y los diputados son una agenda legislativa también importante que acompaña las reformas constitucionales u otra índole para efectos de que el Estado tenga un cuerpo jurídico mucho más eficiente. Entonces, agradecerles la invitación y estar cerca de ustedes es importante para informar a la gente en este proceso de rendición de cuentas que es indispensable para quienes estamos en una posición pública. Gracias, señor colectivo. Nos vemos el próximo martes, por Dios, y aquí con el diputado del doctor Isenina para el 27. Gracias.